Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. El brujo sin rostro, escrito por J.L. Sonailón, del Rincón del Terror. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook. Síguelo. Los ancestros cuentan que en los desolados bosques del reino de Bastidor existió un poderoso chamán. Su nombre era Belfast. Adorado por los pobres y respetado por la realeza, supo darse a conocer gracias a sus eficaces hechizos. El brujo pregonaba paz y libertad, pero nunca pudo mostrar claridad en sus actos al interceder. Algunos pueblerinos aseguraban que era visitado por una oscura cabra por las noches. Otros, que el mismísimo brujo se convertía en un cuervo en cada atardecer. Conjeturas que solo conseguían respetarlo aún más. Una tarde, Belcemut, un joven cazador de una comarca cercana, llegó con la trágica novedad de que el rey Mido había fallecido. La noticia no repercute de la mejor manera en la aldea, pues todos sabían que su sucesor, el príncipe Fari, odiaba notablemente a los mendigos. En simples palabras, temían ser perseguidos por su nuevo rey. La profecía de los aldeanos no se hizo esperar demasiado. Esa misma noche, Fari desplegó sus tropas en dirección al bosque perdido, territorio del poderoso brujo chamán. La erupción alertó a los pueblerinos, pues una de las peticiones que Belfast solicitaba a la hora de interceder era que jamás sus tierras fueran invadidas por soldados del reino. Por tal razón, los habitantes temían que la ceguera de Fari trajera devastadoras consecuencias para Bastidor. No obstante, la noche se encontraba cálida y bastante tranquila, pero extrañamente, mientras las fuerzas imperiales transitaban por el medio del bosque, la temperatura comenzó a descender de manera ilógica, al punto de tornarse gélida. Esto detuvo a los soldados, quienes comenzaron a morirse de frío. Fari, al enterarse de su fallida misión, estalló en furia. No quería entrar en razón que el ataque había sido orquestado por el brujo. Solo tildó de débiles a sus hombres y comenzó a idear un plan para contraatacar. Entonces, el nuevo rey ordenó a Vega, su fiel mensajero, dirigirse a las tierras del duque de Batsechivá para solicitar apoyo en su conquista militar. El soberano aceptó dicha petición, aunque a un elevado costo. Enviaría toda su caballería, pero a cambio exigía contraer matrimonio con la princesa Glenda, hermana de Fari. El rey de Bastidor, cegado por su ira hacia los plebeyos, no se opuso a la petición y ordenó a sus guardias trasladar a la princesa al palacio del duque. El rechazo de Glenda fue contundente, pero para su desgracia, Fari se había convertido en un cruel dictador, lo que le resultaría imposible poder negarse, pues hasta su propia vida su hermano no dudaría en arrebatarle. El pacto se había concretado y el mismísimo duque había arribado a Bastidor para dirigir sus ejércitos. Príncipe Fari, mis condolencias por la pérdida de su padre. Duque Arus, gracias. Es honorífico para nosotros recibir al líder del Sagrado Templo, aunque permítame corregirlo. No está frente a un príncipe, sino ante el rey de Bastidor. Lo sé, disculpe su majestad, es la costumbre. No sucede nada, duque, es solo para que lo tenga en cuenta. Dé por hecho que así será, rey. Ahora, me respondería una inquietud. ¿Por qué razón solicitó mi ayuda para conquistar sus propias tierras? Tengo entendido que el bosque perdido está en los parámetros de su reino. Le explicaré.
Mi padre de niño me contaba historias sobre un hechicero, un chamán que habitaba en una cueva escondida en la corteza de un nogal. Sinceramente en su momento le creí y hasta muchas veces me asusté, pero con el paso del tiempo descubrí que todo había sido una farsa, una de sus tantas mentiras para proteger a sus mediocres y sucios pueblerinos. Oh, comprendo, descubrió o lo dedujo, Su Majestad. Duque, quiero creer que no duda de mi palabra. Jamás dije eso, mi rey. Prometió entregarme a la princesa y cumplió. Demostró ser un soberano de palabra. Solo tengo mis inquietudes. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Pues contra nadie, más que unos torpes campesinos con antorchas y palos. Entonces, ¿por qué razón solicitó mi ayuda? ¿Acaso el odio hacia unos aldeanos vale más que el amor hacia su querida hermana? Amor. Aquí en Bastidor solo se respira victoria y guerra. No hay lugar para el romanticismo y mucho menos para mendigos. Lo entiendo, rey Fari. Bien, mis tropas estarán a su disposición. ¿A qué hora partimos? Duque, ¿usted vendrá? Por supuesto. ¿Acaso tú no? Me sentiría decepcionado de ser el líder de un pueblo guerrero y no guiar a mis hombres en batalla. Mañana, antes de que el gallo cante, nos iremos, exclamó Fari con cierta molestia, pues claramente no estaba en sus planes dirigir la conquista. Al día siguiente, ambos ejércitos emprendieron viaje al inhóspito bosque perdido. El recorrido inició envuelto en un sepulcral silencio, mientras se podría percibir a un Fari molesto, al punto de sentirse deseoso de destruir cada aldea que se le cruzara. Pero lograrlo se había tornado demasiado complicado. Realmente parecía que la naturaleza conspiraba en contra de ellos, pues los senderos que unían al reino con las demás comarcas estaban plagados de frondosos árboles que impedían su paso. Algo inentendible, inexplicable y totalmente insospechado minutos antes. Mi rey, no entiendo qué sucede. Hasta ayer los senderos estaban limpios de vegetación, pero ahora usted mismo lo puede contemplar. No puedo explicar de dónde salieron estos árboles. No me interesa, general. Sáquenlos de aquí. Quiten cada uno de ellos desde su raíz. Pero Su Majestad, eso es imposible. ¿Acaso me está desafiando? Para nada, mi rey. Solo le digo que quitar cada árbol del camino nos llevará semanas, meses. Además, las tropas están dudando de la misión. ¿Dudas? ¿Qué demonios dices? ¿Ser insignificante? Solo le confieso lo que mi ejército piensa. En este momento creen que todas las muertes y la aparición de los árboles son obras del brujo chamán. Patrañas, son unos cobardes. ¿Qué pensarán los hombres del duque? Pues que mi ejército imperial está compuesto por gallinas. Me avergüenzan y solo generan asco en mi ser. Creo que es suficiente, Su Majestad, interrumpió Aru, mientras Fari le devolvía una mirada furiosa. Disculpe, ¿usted se va a entrometer a mis órdenes?, cuestionó el rey. Claro que no, Fari. Usted sabe que jamás lo haría, pero esto que solicita no tiene sentido. Si me permite, podemos rodear el río Atilus y bordear el bosque. Creo que es lo único que nos queda, mi señor. ¿El Atilus? ¿Sabe quiénes lo habitan, no? Sí, lo sé. Las tribus caníbales. Aunque ellos se esconden en los pantanos del bosque, pero no veo otra opción viable, Su Majestad. Somos dos ejércitos. Pienso que podremos lidiar con ellos, ¿no? Fari atinó con su cabeza, mientras ordenaba a sus tropas replegarse y caminar la expedición río abajo. La travesía no fue para nada sencilla y rápidamente las bajas no se hicieron esperar. Desde mordeduras de serpientes hasta hieras venenosas, fueron algunas de las tantas dificultades que el bosque le presentó. Esto claramente diezmó a los ejércitos, quienes llegaban debilitados a la confrontación con los caníbales. «¡Este bosque está maldito!», gritó uno de los generales del rey. «Cierre su boca, soldado, y no se detenga». «Basta, es imposible caminar estas tierras, Su Majestad. ¿No se da cuenta de que el bosque no nos quiere aquí? Se defiende por sí solo y nos está aniquilando». «¿Cómo se atreve a cuestionar mis órdenes? Guardias, mátenlo», ordenó Fari, mientras sus hombres se miraban deseando no haber escuchado su petición. «No me oyeron. Quiero la cabeza cercenada del traidor. Ahora»,
sentenció Fari. Pero justo en ese momento, algo extraño sucedió. Los soldados tomaron sus espadas y comenzaron a enterrarlas en sus propias gargantas. En pocos segundos ambos ejércitos habían caído, a excepción de sus gobernantes, quienes atónitos no logran comprender tamaña aberración. Por todos los dioses, ¿qué has hecho, Fari? ¿Realmente hiciste enfadar al brujo que habita este bosque? Blasfemia, Haru. Esto no es brujería. Seguro fue un truco de los caníbales. Qué pena me das, muchacho. Si tu padre se levantara de su tumba, volvería a echarse. No hables del sagrado soberano de Bastidor. Estás demente, pequeño rey. Enorme te queda esa corona. ¡Silencio!, gritó Fari mientras atravesaba su lanza en medio del pecho del duque. ¡Qué cobarde eres, Fari!, titubeó agonizante. No necesito nada de ti ni de nadie para conquistar mi bosque. Lo haré solo. Fracasarás, esbozó Haru antes de morir. Y en ese preciso instante en el que el viento mecía las hojas de los árboles, fue cuando el rey se daba cuenta que ahora sí, la soledad lo estaba asolando. Fueron varios minutos en los que Fari quedó de rodillas pensativo. Observaba la nada misma. Su ceño fruncido denotaba que estaba decidido a continuar con su conquista. Seguía necio en querer creer que todo lo que sucedía no era producto de la oscura brujería de Belfast. Entonces cargó provisiones y se adentró en el profundo bosque, el cual extrañamente se mantenía en calma. Caminó un par de pasos cuando notó que algo desde las sombras lo observaba. Asustado viró en más de una oportunidad, pero nunca lograba ver nada, hasta que de repente comenzó a oír voces étnicas desde el pantanal. Asustado intentó correr, pero fue demasiado tarde. Los Ganechas, más conocidos como la tribu caníbal, lo tenían rodeado. Pocas veces podía verse a Fari temblar de miedo. Tal vez la razón era que jamás había tenido que empuñar en verdad una espada, pero además, porque en ese momento extrañaba con nostalgia a su ejército. Sabía que le quedaba poca vida estando allí solo. No obstante, los Ganechas lo observaban fijamente, infundiendo en su mirada miedo y terror. Se cuenta que ellos fueron los primeros habitantes en la región, alejados de la civilización y sobre todo del reino. Por siglos han logrado sobrevivir gracias a su hostil y sanguinario modo de vida, el cual con el tiempo habían adaptado. La tribu tenía un dialecto que Fari poco comprendía, y desde que lo habían rodeado no dejaban de hablarse entre sí. La situación alarmaba al rey, pues parecían estar peleándose por comida, aunque en realidad lo hacían por él. De pronto, desde el centro del bosque una fuerte explosión se escuchó. Todas las aves comenzaron a volar. Los osos, lobos y marsupiales huían unidos en estampida. Hasta los Ganechas escapaban en dirección a Látilus. Solo Fari había quedado tendido sobre el fandango. Luego, los árboles comenzaron a abrirse paso, transformando el bosque en una extensa pradera, y allí fue el momento exacto donde los ojos del rey lograron divisar a aquel extraño de vestiduras oscuras y de rostro vendado, el cual caminaba rodeado de cuervos. Fari intentó levantarse y correr, pero una fuerza sobrenatural lo impedía. Realmente la desesperación de no poder mover un solo músculo era perturbadora. El extraño individuo continuó y se detuvo frente a sus ojos. Allí fue cuando Fari se percató que el extraño no caminaba, sino que levitaba. ¿Qué eres?, preguntó aterrado. Tu mayor pesadilla, respondió. En ese momento el extraño ser comenzó a quitarse las vendas que cubrían su cara, y al terminar pudo verse el verdadero rostro del mal, el de Fari. El rey no comprendía nada de lo que sucedía. ¿Cómo demonios esa criatura portaba su mismo rostro? Esto no es cierto. ¿Realmente eres el hechicero? ¿Tu oscura magia existe? Te lo acabo de decir. Soy tu peor pesadilla. Tengo la desgracia de no poseer un semblante, una cara para ser reconocido, virtud de reflejar en ella aquellos rostros malignos que solo pregonan el mal. ¿Qué dices? ¿Acaso establecer orden en el reino no es lo correcto? ¿Te parece justo arrasar las míseras aldeas que rodean tu diadema, rey? ¿O asesinar a tus ejércitos y de reinos vecinos? Tú, malnacido, hiciste que todos mis hombres murieran. ¿Yo?
Error, Fari. Tú los hiciste al enviarlos a mi bosque. Recuerda que mientras tu padre gobernaba Bastidor, jamás existieron problemas. ¿Nunca te preguntaste por qué? Pues por cobarde. Jamás tuvo agallas. Me hace gracia tu ignorancia. Mido fue un gran soberano que pisó estas tierras y créeme, entendió que no podía conquistar el bosque perdido, gracias al ejemplo de tu abuelo. Mi abuelo, él fue decapitado batallando contra los Ganechas. Eso te dijeron. ¿Qué intentas decir? Tu abuelo estaba obsesionado por atraparme, pero su insistencia lo dejó sin rostro, así como tú. ¿Qué? Blasfemia. Querido Fari, soy un brujo chamán. Broté de las mismísimas cenizas del inframundo. Al crecer, me fue otorgado este planeta para recolectar almas. Después de 1500 años, me di cuenta que servir al lado oscuro realmente no era lo correcto. Por tal razón me escondí en este bosque, al cual le di vida propia y dediqué eternamente mi protección de sujetos como tú y tu abuelo. Entonces, si es tan así como lo dices, acaba con mi vida de una buena vez. ¿Matarte? No, sería una pérdida de tiempo. Además, créeme, tú ya estás muerto en vida, Fari. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No te vayas, vuelve aquí, gritó desesperado el sumiso rey, mientras observaba a Belfast convertirse en cuervo y salir volando por los cielos. Luego el bosque comenzó a restaurarse, volviendo en su totalidad a la normalidad. Los árboles, los animales y hasta los Ganechas, quienes al ver a Fari, extrañamente huyeron despavoridos. El rey se levantó y comenzó a caminar hacia el oeste. Estaba sorprendido. No sabía si todo lo sucedido había sido real o un pésimo sueño, hasta que finalmente llegó a orillas del Átilos. Se sentía tan cansado que lo único que quería era refrescarse en sus cálidas y cristalinas aguas. Se hincó de rodillas y en el preciso instante en que mojaría sus mejillas, el reflejo lo aterró. Fari no tenía rostro. Rápidamente tomó la espada y al verse espejado en su brillante hoja, constataba que realmente sus ojos, su boca y su nariz ya no estaban, pues literalmente habían desaparecido. Destrozado anímicamente y avergonzado de que su reino lo viera así, decidió entregar su vida al majestuoso Átilos, tal cual lo había hecho su abuelo un siglo atrás. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por sintonizar este programa. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Compartir este video nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Si quieres que tu historia, relato o experiencia sea contada en este canal, puedes enviarla al correo de contacto. Para nosotros sería maravilloso. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.